estábamos esperando, yo te estaba esperando porque no sabía. Bien, bien, gracias. Estudios, bueno, habíamos dicho que íbamos a estar con el licenciado en Economía, Eduardo González Holguín. Sin duda, una oportunidad, ya hemos estado en otras ocasiones y de alguna manera, bueno, esta propuesta que viene por parte del Partido Humanista, que, bueno, plantea proyectos muy concretos, ¿no? Frente a una realidad donde muchas veces los candidatos como que, bueno, por ahí tienen muchas opiniones sobre determinadas conductas del Estado o de muchas situaciones políticas, pero no se escuchan propuestas. Holguín, sin duda lo de ustedes es muy preciso y me gustaría que, bueno, vayamos recorriendo estas propuestas que ustedes plantean para, bueno, imponer y poder hacer algún cambio estructural, que es lo que Argentina está necesitando. Argentina está inmersa como una especie de laberinto de la decadencia, donde cada vez sentimos que como que vamos para peor. Y nosotros tenemos 20 proyectos de ley. ¿Qué quiere decir? Que si los diputados, candidatos a diputados nuestros, y en el caso mío a senador, fuéramos al Congreso de la Nación, nosotros podríamos presentar 20 proyectos de ley para mejorar la vida de los argentinos y los cordobeses en particular. La característica principal que tiene el Partido Humanista, que el hombre es el ser humano, digamos, es el centro de todo. Es decir, la economía, la política, todo tiene que estar en función de que el ser humano tenga bienestar. Para dar un ejemplo, nosotros no aceptaríamos, por ejemplo, que se someta al pueblo a un gran sacrificio para pagar la deuda externa. O sea, esas son cuestiones centrales. Entonces nosotros a partir de allí comenzamos a realizar, digamos, una serie de proyectos. Estos 20 proyectos son fruto de un largo proceso de elaboración, o sea, ya hace varios años que lo venimos sosteniendo. Y una cosa que nosotros invitamos a todos a reflexionar es que se piense que lo que estamos viviendo ahora nosotros es producto de cómo se ha venido votando. Es muy difícil que exista una transformación si se sigue votando lo mismo. Y por otro lado, también notamos con cierto asombro que permanentemente se están criticando a los políticos. Y de nuevo le hacemos notar al conjunto de la población que esos políticos que se critican existen porque son votados, si no, no existieran. Entonces como que estamos en un mar de contradicción. Entonces, ante esa situación nosotros hemos salido con un conjunto de propuestas. Uno de ellos, por ejemplo, es la ley de responsabilidad política. Nosotros entendemos que cuando un político o un candidato hace una propuesta, hace una promesa y es votado, se genera un contrato. Entonces, cuando esa persona asume y después no lleva adelante las propuestas, está cometiendo fraude. Entonces, tenemos que pensar que se lo destituye. Lo mismo que nos parece inaceptable que un político suba, ¿no es cierto?, por un partido y después cambie de bancada. Entonces nosotros tampoco admitimos eso. Otra ley que nosotros, y como ustedes podrán ver, es algo que se puede realizar perfectamente. Es simplemente decir, bueno, mijito, vos te cambiaste de bancada, automáticamente dejás de ser diputado, dejás de ser senador. Otra propuesta que tenemos nosotros, que se la llamamos un poco rimbombantemente, superpoder del pueblo. ¿Qué quiere decir? Que no puede un funcionario con una medida comprometer más de una generación. Nosotros tenemos, digámoslo, casi a escándalo, que en el gobierno anterior se tomó deuda por 100 años. 100 años son 4 generaciones. Si existiera esa ley, no se podría hacer. Entonces, cuando una medida afecta más de una generación, necesariamente hay que hacer un referéndum vinculante, porque también está otro engaño, que se hace un referéndum y después no se llevan adelante. Entonces yo digo, vamos a endeudar el país por 100 años, bueno, automáticamente se llama un referéndum. Si la sociedad acepta, ¿no es cierto?, eso sí, y no solamente en lo económico. Nosotros acá en el Valle de Punilla, por ejemplo, hay un proyecto de una autopista que va a significar prácticamente un tajo en las sierras. Eso va a cambiar todo el ecosistema que tenemos nosotros acá y que va a afectar de aquí en adelante a todas las generaciones futuras. Si esta ley que nosotros proponemos estuviera vigente,
El gobierno de la provincia de Córdoba tendría que someter a un referéndum vinculante. Y si la gente del Valle de Punilla está de acuerdo que se le haga ese tajo en el medio, se hace. Y si no, no se haría. Porque son todas medidas que están afectando el futuro de la población. ¿Qué otra medida tenemos nosotros? Nosotros estamos viendo, por ejemplo, que tenemos un sistema financiero que está pensado para la especulación financiera. Paradójicamente nosotros tenemos todavía la ley de 1977, una ley de la dictadura militar. Y entonces merced justamente a ese esquema, porque los sistemas, digamos, legales condicionan los comportamientos. Entonces los bancos no pueden hacer lo que se les antoja, tienen que hacer lo que les ordena el sistema legal. Y entonces este sistema legal, por ejemplo, está pensado para que los bancos presten a quien tiene patrimonio, se llama sistema patrimonialista. Y Argentina entonces tiene la paradoja que a nivel internacional lo ponen como que tiene una gran cantidad de emprendedores, donde aparecen cientos de miles de proyectos todos los años y que no se pueden llevar adelante porque no hay un sistema financiero que los respalde. Y no es, digamos, por mala voluntad de los bancos, sino porque el sistema que existe dice, bueno, vos tenés un buen proyecto, bueno, ¿qué patrimonio tenés? ¿No tenés patrimonio? Ah, lo siento mucho. Y uno ve que esto no es una cosa, digamos, antojadiza que lo estamos diciendo nosotros. Hay, digamos, sistemas, sin ir tan lejos como Brasil, que es también un país sudamericano, donde la calidad del proyecto significa prácticamente tener capital. Y entonces se cambia el sistema. Y merced, digamos, a esta institucionalidad que existe, tenemos que existen en este momento 2 billones, escuchen bien, 2 billones de pesos inmovilizados, que son las famosas LELIQ, las letras de liquidez, que es una especie de depósito que hacen los bancos en el Banco Central. Y el Banco Central por eso le paga una tasa de interés, que significa un subsidio, porque entonces los bancos, sin tener que arriesgar nada, sin tener que hacer el más mínimo cálculo, se van llevando una tasa de interés, que en este momento es del 38% anual, pero como son préstamos a 7 días, si ese capital más los intereses se van renovando, se transforma, digamos, en un interés del 57%, o sea, por encima de la inflación, por encima de lo que ha evolucionado el valor del dólar. Entonces uno se encuentra que todo este sistema lleva a la barbaridad de que haya 2 billones de pesos inmovilizados que podrían estar al servicio de la producción. Entonces nosotros tenemos un proyecto de ley para poner todo el sistema bancario al servicio de la producción y la construcción de vivienda. En la mayoría de los países del mundo, digamos, el sistema bancario está pensado de esa forma. Entonces nosotros tenemos que tratar de salir de este anacronismo que es esta ley de 1977. Holguín, sin duda, desde el punto de vista de la economía, hay muchos factores, no solo internos, sino externos, que implican, bueno, si un país va adelante, ¿no es cierto? ¿Cómo ve hoy usted, digamos, la política que se está llevando a cabo frente a que tal vez haya alguna distorsión, ¿no?, en cuanto a la integración de Argentina en el mundo? Pareciera que, bueno, se vienen tomando decisiones que en general estarían, digamos, no permitiendo algún tipo de expansión de Argentina, y me gustaría, bueno, un poco la visión suya frente a un momento donde, bueno, la ley del mercado, la ley del mercado mundial, es la que de alguna manera también se mide en lo referente a un país en cuanto a la productividad que tiene ese país en su conjunto. ¿Cómo ve hoy, bueno, esa perspectiva donde tenemos muchos flancos débiles? Por un lado, desde los recursos humanos, que tenemos graves problemas en educación, y por otro lado, bueno, esto que usted menciona, ¿no?, en cuanto a que tal vez falta financiamiento precisamente para empresas, para nuevas empresas que tienen proyectos importantes. O sea, uno de esos, entonces, cuando yo marco lo del billón de pesos, quiere decir que no es un problema de falta de recursos, es un problema institucional. O sea, eso se resuelve con una ley y uno puede realmente sacarlo adelante. ¿Qué otro problema tenemos referido a lo que estabas vos diciendo? Una cuestión importante es ver desde qué teoría nos paramos, porque las teorías te están condicionando.
uno ve que hay una preponderancia de lo que se llama la teoría neoclásica, vulgarmente teoría neoliberal. Esa teoría, o sea, todas las teorías económicas, surgen de una generalización de realidades concretas. Esa teoría neoliberal está, digamos, construida a partir de las realidades de los países desarrollados. Y América Latina no está dentro de los países desarrollados. Acá en América Latina tenemos otra escuela que desgraciadamente no tiene prensa, podemos decir, que es justamente la escuela de la CEPAL, que estudia justamente la especificidad de América Latina. Y entonces, por ejemplo, para la escuela neoclásica, para el neoliberalismo, la concentración del ingreso y la ganancia, y que deriva en una concentración del capital, se transforma en un aumento de la inversión. La escuela de la CEPAL que muestra que como la región de América Latina en la cual está Argentina tiene un alto grado de incertidumbre, cuando se concentra el ingreso y se concentra el capital, lo que sucede es una fuga. Entonces uno mira en el discurso neoliberal que dice, no le cobren impuestos a los ricos, porque los ricos van a invertir. Y los ricos en Argentina y en América Latina no invierten, fugan. Y entonces, ¿cómo nosotros explicamos, por ejemplo, qué pasó en el gobierno de Macri? En 4 años tan solo, se fueron 86.000 millones de dólares de fuga. Entonces, nosotros queremos explicar la crisis que tenemos nosotros hoy, tenemos que agregarle, ¿no es cierto?, que hubo una fuga de 86.000 millones de dólares. Yo los invito a todos a reflexionar. ¿Cómo estaría la Argentina si estos 86.000 millones, en lugar de haberse fugado, se hubieran transformado en inversión? Y eso, digamos, es fundamentalmente por las instituciones, por las reglas de juego que existen en este momento. Entonces, puedo decir, nosotros enfrentamos en el 2020 la pandemia. La pandemia, digamos, fue para todo el mundo. Pero ¿cómo estaba parada Argentina? La Argentina venía de un periodo de 4 años, en donde de 4 años, 3 años fueron recesivos. Y los 2 últimos años fueron recesivos. ¿Eso qué indica en economía? En economía existe lo que se llama la inercia, no es que las cosas paran de golpe. Entonces, con 2 años seguidos de recesión, el 2020 iba a ser también recesivo. ¿Y qué pasó en el 2020 con pandemia? Nos encontramos que en el tercer cuatrimestre la economía argentina paró, terminó de caer y se aplanó. Y en el último cuatrimestre empezó a crecer, con pandemia y con una inercia en contra. ¿Por qué? Porque hubo una clara, digamos, política del Estado por medio de subsidios a los trabajadores, a los desocupados, a las empresas, créditos subsidiados, que equivalieron al 6,8% del Producto Bruto. Y eso es una cuestión también que es importante. El Producto Bruto nos marca la capacidad económica que tiene un país. Porque por ahí uno lee algunas tonterías que dicen, bueno, en Alemania, en Francia se pusieron tantos miles de millones de euros. Claro, pero tienen productos brutos mucho más grandes que Argentina. La forma de medirlo es a partir de qué peso dentro del Producto Bruto tienen estas medidas. La Argentina aparece como el 7º país del mundo. En el mundo hay 198 países. El 7º país en medidas de estímulo económico. ¿Cuál es la preocupación nuestra actual? Es que inexplicablemente, ¿no es cierto?, a pesar del éxito que tuvieron estas medidas, el gobierno las ha parado. Entonces vemos con preocupación que este parate que ha tenido el gobierno en este momento puede llegar a comprometer la reactivación económica que estamos teniendo ahora. La explicación que nosotros encontramos a que tenemos reactivación económica, pero al mismo tiempo no tenemos una caída importante en la desocupación, se debe justamente a este hecho que el gobierno, inexplicablemente, reitero, no ha seguido con esta política de estímulo de mercado. Y voy a otra cuestión importante para que veamos un poco cómo se piensa. La teoría neoclásica piensa que el mercado es un óptimo asignador de recursos. Eso es así en la medida que exista competencia perfecta. ¿Cuándo existe competencia perfecta? Acá hay muchos monopolios. Claro, cuando todos los productores son iguales, cuando todos los compradores son iguales, cuando hay previsibilidad perfecta, sabemos qué va a pasar en el futuro y tenemos total transparencia, sabemos qué está pasando en este momento en cada lugar. Como ustedes se darán cuenta, eso no existe. Entonces, cuando se dice el mercado no es el mercado es un grupo de empresas que antiguamente se llamaban formadores de precios.
Hoy en día, inexplicablemente, esos formadores de precios no existen más. Entonces decimos nosotros, bueno, ¿por qué no se nos nombran formadores de precios? Entonces nosotros nos encontramos que no existe este automatismo del mercado y que entonces en una economía altamente concentrada como la nuestra es necesario que exista justamente regulación por parte del Estado. Y ahí caemos en otra cuestión importante, la inflación. La inflación va liquidando, digamos, la capacidad económica de todos aquellos que no son formadores de precios. Entonces nos encontramos nosotros, y les pido a la audiencia que escuche bien, 100 grupos económicos. ¿Qué es un grupo económico? Es un conjunto de empresas que pertenecen a los mismos dueños. Entonces, a veces se desorientan. Uno piensa que le está comprando a otros y en realidad siempre le está comprando al mismo. 100 grupos económicos son los formadores de precios. Eso quiere decir que ellos aumentan los precios por encima de la inflación y van provocando inflación. Entonces, una cuestión que nosotros nos preguntamos, ¿por qué el gobierno no toma medidas sobre esos formadores de precios? ¿Qué hacen los formadores de precios? Aumentan por las dudas. Holguín, pero a esta altura casi que no es creíble, o por lo menos la ecuación de lo que sucede en otros países del mundo. El valor de la moneda sabemos que tiene relación con la emisión, quién maneja la emisión del dinero. Esa es otra falacia. Bueno, esa es otra, me gustaría que me lo explique porque no lo entiendo justamente, de otro modo, ¿no? No es cierto, la inflación es un fenómeno multicausal. Entonces uno tiene que decir cuál es la raíz de la inflación. Bueno, la inflación son los formadores de precios. Esos formadores de precios son los que aumentan más. Entonces yo pongo un ejemplo muy concreto porque yo siempre digo, la Argentina es casi como una especie de laboratorio. En economía no existen los laboratorios, es muy difícil, pero en Argentina es una especie de laboratorio. Entonces nosotros en el 2008 tuvimos superávit fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado retiró dinero del mercado, lo contrario de la inflación. Hubo absorción monetaria y hubo inflación. Entonces los que piensan y dicen que la emisión monetaria genera inflación, se quedan pataleando en el aire, porque tienen la cuestión totalmente verificable, que en el 2008 hubo inflación con absorción monetaria. En este momento también, los monetaristas se quedan pataleando en el aire, porque en términos reales hay menos emisión. O sea, que uno descuenta la inflación a la emisión que existe, cada vez tenemos menos moneda en términos reales, en términos deflacionados. Entonces no es la emisión monetaria lo que está causando la inflación, sino la causa fundamental son estos señores que aumentan por las dudas. Y les pongo otro ejemplo más. En el 2008 también, cuando viene la famosa crisis, no se movía un precio en Argentina. De nuevo, una especie de experimento de esos que no se pueden hacer en economía. No se movía un peso. ¿Por qué los precios no se movían? Y porque veníamos de la crisis del 2001. ¿Y cómo empieza la inflación? Empieza, y lo digo con nombre y apellido, porque Techin aumenta el acero. Techin aumenta el acero y su primo hermano Asindar aumenta también. Entonces, todo lo que es, chapa, todo lo que es alambre, todo lo que son tubos en costura, todo aumenta. Y entonces los electrodomésticos, los autos, la construcción, comienza la inflación en Argentina. O sea, la Argentina, cuando vemos la historia de la inflación, nos encontramos que desde el 2008 en adelante, esa inflación la produjo uno de los grupos concentrados más grandes que tiene la Argentina, que es Techin. Holguín, pero no olvidemos que no hablamos de aumento, estamos hablando de la relación del valor de la moneda de los otros países con respecto al nuestro. O sea, más allá de que usted bien explicaba, de que es multicausal, parece como medio casi una falacia pensar que una empresa es la culpable de modificar el valor del dinero de un país, ¿no? En estas multicausas, indudablemente, en todo el mundo, cada país tiene una moneda que es tan fuerte como su productividad. Estamos de acuerdo que tal vez Argentina no tenga la productividad necesaria para que su moneda sea fuerte, pero de repente pensar que alguna de esas causas
por ejemplo, como que de una empresa modifica, es como que, bueno, cuesta creerlo, más allá de que, bueno, los registros puedan marcarlo como una situación en ese momento. Ha pasado mucha agua bajo el río en los últimos años, hablamos de una democracia de más de 30 años, y me gustaría, bueno, que nos pueda cerrar el concepto en cuanto a, bueno, cómo estructuralmente la clase política o los partidos políticos han estado, ¿no?, dentro de los gobiernos y también precisamente acompañando mucho de lo que usted ha comentado. También desde el Estado surgen grandes empresas y grandes negocios que también distorsionan y, bueno, ratifica lo que usted decía recién, que llega un momento que hay un sistema tan monopólico de muchos de los servicios, de las empresas, que, bueno, se genera una distorsión en el mercado. ¿Cuál sería, de alguna manera, bueno, alguno de los puntos que usted cree que habría que cambiar para que el sistema cambie? Por ejemplo, bueno, hablar de hasta qué punto el sistema judicial está manipulado desde el poder político y no permite que estos cambios se puedan llevar a cabo. Bueno, nosotros tenemos una ley específica donde estamos proponiendo que para que la justicia deje de ser esa casta que tenemos actualmente, los jueces sean electos. O sea, con eso nosotros terminaríamos con esa justicia que parece que se mira a sí mismo. O sea, digamos, eso sería esto. Y me gustaría volver al tema este que me pareció que quedó medio en el aire. Cuando uno comienza a ver la estructura económica de Argentina, se encuentra justamente que existen formadores de precios. Entonces yo le pongo ejemplos, inclusive tengo trabajos hechos. En el caso de la harina, el 95% es producido por 5 empresas que se ponen de acuerdo. Yo tengo una anécdota muy interesante de un colega que fue a ofrecer sus servicios a un molino y le dijo: no, muchacho, nosotros no necesitamos economistas, nos ponemos de acuerdo por teléfono. Entonces, cuando los grupos económicos se ponen de acuerdo para aumentar los precios aumentan. Y entonces, ¿cuál es la jugada? Porque tenemos que entender a qué se debe esto. Se debe que los grupos o las empresas que aumentan por encima de la inflación se están apropiando de trabajo ajeno. O sea, el fondo que hay en esto es la disputa por la distribución del ingreso. Entonces, en la medida que estos grupos van haciendo eso, pues ¿qué le pasa, por ejemplo, a un empleado? Un empleado tiene un sueldo, viene la inflación. Al otro día que pactó, digamos, el acuerdo salarial, al otro día la inflación le empieza a comer el sueldo. Y se lo sigue comiendo hasta el próximo acuerdo salarial. Ahí con suerte compensa. Entonces como que va cayendo así, sube. Ese triangulito que se hace entre la caída, ¿no es cierto?, del salario y la inflación es pérdida. Todos los días va perdiendo. Y esa pérdida del trabajador, del que no forma precios, el almacenero del barrio, la mayoría de los comercios que yo estoy mirando ahora por la ventana, todos ellos son tomadores de precios. Y entonces, en la medida de que esos tomadores de precios no pueden evolucionar a la misma, digamos, ritmo que los formadores de precios, y les pido que escuchen bien, se apropian de su trabajo. Entonces, la inflación en el fondo en Argentina se debe a la distribución del ingreso, a la lucha por la distribución del ingreso. Y yo vengo sosteniendo, junto con otros economistas de mi corriente, digamos, cepalina, que acá dentro de los grupos dominantes quedó como una cosa cristalizada. ¿Cuál es el ideal de los grupos económicos de la participación del trabajo en el Producto Bruto? Y eso lo vemos en la dictadura militar. Cuando termina la dictadura militar, los trabajadores en Argentina participaban tan solo del 23% del Producto Bruto. O sea, quiere decir, de todo el conjunto de riqueza que se genera en un año en Argentina, los trabajadores, cuando termina la dictadura militar, tenían nada más que el 23%. Y esa es la idea que tienen los grupos económicos, como debe funcionar la Argentina. ¿Qué sucede? La lucha social, no solamente de los trabajadores, sino de todas las pymes, porque estamos todos del mismo lado, todas las pymes, los trabajadores, los contrapropistas, a lo largo de la democracia fueron corriendo eso. Y hubo momentos en que llegó al 45-46%. Y yo siempre pongo una duda, porque por ahí la prensa, digamos, le carga la romana al peronismo.
Alfonsín, ¿cuál fue el pecado de Alfonsín para que le dieran un golpe de mercado? Hoy, digamos, dentro de los economistas hay un consenso que lo que sufrió Alfonsín se llamó golpe de mercado. ¿Cuál fue el pecado de Alfonsín? Que llevó la participación de los trabajadores del 23%, como lo encontró, al 36%. Y eso los grupos económicos no se lo perdonaron. Y entonces dieron un golpe de mercado que se transformó en inflación y después, ¿no es cierto?, en el 90 volvieron a dar otro golpe de mercado que lo hicieron recapacitar a Menem para que no haga el salariazo y la revolución productiva. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender que esta puja por quien se apropia de la generación del ingreso, en Argentina particularmente, es la causante de la inflación. Holguín, sin duda, me gustaría que nos muestre la boleta que tiene la propuesta y que nos hable también, de repente, como cerrando la nota, de la gente que lo está acompañando. Bueno, nosotros acá tenemos, digamos, este señor que está acá, este compañero, es Fernando Schule, es fundador del Partido Humanista que se funda en 1984. El humanismo ya es, digamos, una corriente mundial, donde nosotros lo encontramos en Brasil, en Italia, en España, en Francia, en Chile, donde, digamos, va ganando idea de que toda la sociedad se debe organizar en función de que el ser humano pueda vivir bien. La compañera que encontramos acá es Paola Seminara, es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Geografía, también, digamos, es autora de una cantidad de trabajos. Y la compañera que encontramos acá de este lado, se llama, digamos, Serena, y tiene, digamos, la característica de que es una importante psicóloga de la ciudad de Río Tercero. Entonces, nosotros nos encontramos que fundamentalmente esta lista, que la encontramos acá, es una lista fundamentalmente protagonizada, ¿no es cierto?, por la mayoría somos docentes, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de la escuela secundaria. Y no quiero dejar de nombrar este compañero de acá, que es Daniel Tosen. Daniel Tosen es de Belleville. Solamente 3 candidatos somos de la capital, todo el resto es del interior. Y entonces nosotros nos encontramos que este compañero es un importantísimo medioambientalista. Tiene un libro muy interesante que se llama Argentina Verde, y en donde expresa justamente la preocupación del medio ambiente, que está dentro de las preocupaciones de nuestro partido, que tiene 3 leyes para preservar el medio ambiente. Holguín, le agradezco muchísimo. Dígame de vuelta el número de la lista. 229A. Perfecto. Córdoba Humanista se llama la lista. Bien, nosotros, nuestra función de llevar todos los mensajes, estamos, haciendo emisiones en vivo y, después la nota completa va a estar en tdsred.com. Así que le agradecemos muchísimo. Cometí un error con la compañera, se me cruzó con otro. Esta compañera, ¿no es cierto?, que es una psicóloga de Río Tercero. Es de Río Tercero. Sí. Es una compañera que se llama Florencia Mosquera. Ahí estamos. Florencia Mosquera, digamos, recién la confundí con otra compañera, son 26 compañeros que participan. Salado del horror, Holguín, gracias por visitar la falda. Bueno.